que ustedes tengan de la clase, yo quiero que me escriban en el chat, ¿está bien? Si es que no están entendiendo algo, tienen alguna duda, quiero que me escriban en el chat porque yo voy leyendo y voy respondiendo. Porque algunas veces en el micrófono no se escucha muy bien o no sale. Las clases no pueden ser grabadas, ¿sí? La facultad no nos autoriza a nosotros para que los alumnos puedan grabar la clase. Entonces, las clases no van a ser grabadas, que es lo que me preguntaron recién, si vamos a tener autorización, ¿sí? Voy a grabar por fuera. Bueno, voy a decir, las indicaciones es que las clases no pueden ser grabadas. Entonces, si es que no pueden ser ya grabadas acá dentro de la plataforma, no pueden ser grabadas de otra forma también, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros la facultad nos pide, para que los alumnos no graben la clase, ¿sí? Natalia, bueno, podemos dar una recapitulada de las clases que ustedes ya tuvieron. Ustedes tuvieron hasta ácido úrico, que es lo que me dijeron, ¿verdad? Para recordar un poquito del ácido úrico, que fue una materia cortita, rápida que nosotros tuvimos, que era lo más importante de la parte de los ácidos úricos. Los ácidos úricos estaban relacionados con ¿qué enfermedad? Con la enfermedad de la gota. ¿Qué era esa enfermedad de la gota? Depósitos de esos ácidos úricos en las articulaciones. ¿Se acuerdan que las personas propensas a un ácido úrico muy elevado creaban depósitos de esos ácidos úricos principalmente en los dedos gordos de la mano y en los dedos de los pies? ¿Cómo? Porque no tenemos material para estudiar. No se preocupen con los materiales para estudiar, ¿sí? Nosotros le vamos a dar todos los materiales a ustedes que es para estudiar. Yo no me acuerdo, eso yo les pregunté a ustedes si tuvieron ácido úrico, no me acordaba si yo les di material a ustedes para estudiar. Yo me acuerdo que en la práctica, yo no sé si ustedes tuvieron conmigo o no la práctica, pero a mis alumnos con quien yo tuve práctica, yo les pasé artículos científicos relacionados al ácido úrico. Y no sé si a la clase de ustedes yo le pasé el PDF del libro. ¿Alguien me puede responder eso? Porque yo no me acuerdo. El libro que nosotros estudiamos para bioquímica clínica. Yo le llegué a pasar a un grupo, pero no me acuerdo bien cuál era ese grupo que yo le pasé. El libro no tienen, me dice. Bueno, yo al de la clase les voy a pasar a ustedes mi número de teléfono. Van a anotar mi número de teléfono y la líder de la clase me va a pedir y yo les voy a pasar en PDF el libro para que le pase a los compañeros. ¿Está bien? Ese mismo libro también se puede cargar en la plataforma. Yo les puedo estar cargando también a ustedes ese mismo libro en la plataforma, pero enviando en el correo de la líder y que la líder le envía a ustedes es mucho más fácil. Entonces yo prefiero así. En el final de la clase les voy a pasar mi número, la líder va a agarrar y le va a enviar a ustedes el libro. En ese libro está toda la materia que nosotros desarrollamos y que vamos a desarrollar. ¿Está bien? Entonces, para recordar un poquito esa parte de ácido úrico, el ácido úrico entonces tenía importancia en la enfermedad que ustedes conocieron que se llamaba gota. ¿Qué es lo que es la gota? La gota entonces son depósitos de esos cristales de ácido úrico en las articulaciones. ¿Cuáles articulaciones? Principalmente las articulaciones de las manos y de los pies y de los dedos gordos. Entonces se van formando, ¿cómo era que se llamaban los que se forman en los dedos gordos? Se llamaban tofos.
Los tofos son depósitos de cristales de ácido úrico en las extremidades. Entonces, esa es la mayor complicación de un ácido úrico muy elevado. Nosotros vimos que normalmente en la práctica casi no se ve pacientes que tienen ácido úrico bajo, por ejemplo, muy bajo en relación al valor de referencia. Entonces, eso nosotros ¿cómo les voy a decir? En la casi nos vemos, pero sí cuando hay una hiperuricemia. ¿Qué es la hiperuricemia? Es el aumento del valor del ácido úrico en sangre. ¿Por qué ocurre ese aumento? Podría ser, ¿se acuerdan? Por la deficiencia de la acidasa o puede ser por la mala alimentación del paciente. Mucha proteína, mucha carne roja, consume muchos alimentos que llevan a lo que sea con sangre, ¿sí? Entonces, ese es más o menos un repaso así de lo que nosotros ya vimos en la materia, que no tuvimos tanta materia. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer en relación a eso? Pueden hacer en el chat o pueden utilizar su micrófono también para la pregunta, los que quieran preguntar algo, alguna duda que tengan. ¿Alguien tiene alguna duda? Joao. Puedes hablar también, Joao, para que sea más rápido. Puedes usar tu micrófono. ¿Mm? Sí. ¿Mm? Sí. Que ustedes tuvieron glucosa, también tuvieron, y toma de, ¿verdad? Mm. Y vamos, es por eso yo les digo, porque nosotros no podemos dar todita la clase otra vez, pero sí podemos quitar las dudas. Entonces, las dudas que ustedes tengan y yo les voy a volver. ¿Ustedes están acá o están en su casa? Viajaron y dejaron sus materiales acá, la mayoría. Entonces, esos materiales yo voy a tratar de enviarle otra vez a ustedes. Esos materiales de toma de muestra. La clase de glucosa, no fui yo la que di la clase de glucosa teórica, fue la doctora Gladys. Yo voy a tratar de pedirle a ella un material para ustedes sobre esa clase. La clase de ácido úrico, yo les di a unos grupos sí, a otros grupos no. Entonces, esa clase, para ese material, yo les voy a dar el libro. En el libro está. Aunque en ese libro que yo les voy a mandar están toditos las materias que ustedes van a tener. Solamente la parte de toma de muestras, lo que no está en ese material, ¿sí? Entonces, ácido úrico es lo que más o menos recapitulamos, ¿verdad? Después, la parte de toma de muestras, que son que nosotros aprendimos en el laboratorio a quitar muestras, que hicimos la punción venosa, vimos cómo se hace la punción arterial. Todo eso yo voy a tratar de enviarle otra vez a ustedes el material, ¿sí? Pero lo que yo quería era recapitular, yo pensé que ustedes tenían sus materiales, que ustedes pregunten lo que ustedes pregunten lo que ustedes tenían dudas sobre lo que ya fue dado. La parte de ácido úrico, se consiguieron recordarse por lo menos algunas cosas de lo que ahora les dije. ¿Se acuerdan? ¿Sí?
Vanessa y los otros. Yo quiero que todos me respondan porque así vamos a poder avanzar e irnos enfrente. ¿Sí? Entonces, vamos a, ¿sí? Como ustedes son un grupo que ya tuvieron ácido úrico, para la próxima clase, entonces ustedes son el grupo B. Para la próxima clase, yo voy a tratar de recapitular más entonces la parte de toma de muestras y la parte de glucosa. Voy a pedir material para ustedes. ¿Está bien? ¿Qué les parece si hacemos así de esa manera? Porque con ustedes, Bueno, profe. y con ustedes vamos a hacer un repaso general la próxima clase. Pero hay con otros grupos que yo no di lo ácido úrico y tengo que dar ácido úrico. Entonces con ustedes, en nuestra próxima clase es el viernes, ¿verdad? ¿O cuándo es nuestra próxima clase? ¿Alguien sabe? Ustedes son el grupo Viernes. B. Viernes. Entonces el viernes vamos a recapitular otra vez la parte de toma de muestras, la parte de glucosa un poquito más y vamos a entrar en una nueva materia también. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Bueno, y le voy a enviar los materiales también. La clase de hoy están pudiendo ver entonces acá, ¿verdad? Les sale en su pantalla. Sí, La clase de hoy es una nueva clase que vamos a empezar, una clase nueva, y vamos a hablar un poquito sobre las pruebas de laboratorio que están relacionadas con las enzimas cardíacas. Cuando nosotros hablamos de las enzimas cardíacas, la primera cosa que les viene a ustedes en su cabeza es qué patología, por ejemplo, qué enfermedad a ustedes les vienen en su cabeza cuando yo les digo enzimas cardíacas. ¿Qué puede ser? Infarto. Infarto, exactamente. Entonces, el infarto o IAM. Cuando yo le digo a ustedes IAM, yo me estoy refiriendo al infarto, que es infarto agudo del miocardio. Entonces, existen ciertas enzimas cardíacas que son marcadores de ciertas lesiones que ocurren en el corazón o en las fibras del miocardio. Entonces, esas enzimas están presentes en el corazón y normalmente esas nosotros no encontramos normalmente circulando en la sangre, en la circulación sanguínea. Solamente se encuentran en sangre cuando hay problema, cuando el corazón sufrió de daño, algún tipo de lesión. Estas enzimas cardíacas son estructuras proteicas que se encuentran dentro de las células del corazón que nosotros conocemos como los cardiocitos. Entonces, esas enzimas se quedan ahí adentro. ¿Qué ocurre cuando ese cardiocito pierde su función? Tiene alguna lesión? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que está ahí, cuando se mueren por falta de oxigenación, esas enzimas son liberadas afuera de ese tejido y caen en sangre, aumentan su valor de referencia en sangre. Eso algo está mal con mi paciente o ocurrió algún tipo de lesión en el paciente. Vamos a ver entonces cuáles son estas enzimas cardíacas, cuáles son las más importantes y cómo sirven de marcadores. La primera enzima que nosotros vamos a ver se llama mioglobina. La mioglobina es una proteína monomérica de peso molecular bajo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el peso molecular es importante en estas enzimas? El peso molecular es bastante importante en estas enzimas porque cuanto mayor es el peso molecular de una enzima, ella tarda más en aparecer en la sangre. Y cuanto más bajo es su peso molecular, ella aparece precozmente, un poco de una forma más rápida después de una lesión en el tejido. Siempre ustedes van a ver tal enzima cardíaca y su peso molecular es tanto. Ahí ustedes tienen que relacionar.
Si su peso molecular es muy bajo, es porque va a aparecer rápido en la sangre. Si tiene un alto peso molecular, quiere decir que va a tardar un poquito más en caer en sangre. Entonces, esa es la relación del peso molecular. ¿Cuál es la función de esta mioglobina? Fija el oxígeno del músculo estriado, cardíaco y esquelético. Su función actualmente consiste en facilitar la difusión del oxígeno en la célula muscular. Entonces, esas son las funciones de la célula muscular. Nosotros decimos que la mioglobina es un indicador precoz en el diagnóstico del día. ¿Por qué nosotros decimos que ella es precoz? Porque ella aparece después de más o menos 3 a 4 horas que mi paciente presentó los primeros síntomas de un infarto. A la mioglobina nosotros le conocemos como un marcador sensible, pero no específico. ¿Por qué no es específico de un infarto? No es específico de un infarto porque ella puede estar aumentada en otras situaciones también. ¿Cuáles son esas situaciones? Por ejemplo, acá dice, ejercicio extremo. Aquellas personas que de repente practican un ejercicio muy pesado, que se esfuerzan mucho más de lo que pueden y puede ocurrir una lesión. Entonces, en ese ejercicio extremo, esas personas también pueden liberar esa mioglobina. No específicamente es porque sufrió un infarto. Entonces, por eso nosotros decimos que la mioglobina es un marcador precoz, sensible, pero no específico para el infarto. Aunque es la primera enzima que es liberada en sangre después de 3 horas que ocurrieron los primeros síntomas. Luego de una necrosis del músculo esquelético y cardíaco, se produce entonces la concentración de esta enzima en la circulación. ¿Cuál es su principal ventaja? Su principal ventaja es la rapidez con que ella es liberada en corriente sanguínea. Entonces, ¿por qué ella se libera rápidamente en sangre? Debido a su bajo peso molecular. Por eso ella aparece rápidamente, siendo actualmente la prueba diagnóstica más precoz en el día. Entonces, precozmente ella es casi 100% eficiente. La primera que aparece. Aparece entonces 2 a 3 horas después que mi paciente presentó los primeros síntomas de un infarto. Entonces, dolor torácico, hormigamiento de las manos, son esos síntomas. Después de esos síntomas, entonces, es la mioglobina, 2 a 3 horas después. Nosotros vamos a ver que cada enzima cardíaca tiene su horario de aparecimiento, su pico y después su declinio. Todas ellas van a seguir aparecimiento, su pico máximo y declinio, desaparecimiento de la circulación. Entonces, la mioglobina aparece después de 2 a 3 horas que mi paciente sufrió los primeros daños, las primeras lesiones cardíacas. Después de más o menos 6, 8 a 12 horas, ella llega a su punto máximo, a su pico máximo. Y después de más o menos unas 24 a 36 horas, esa enzima cardíaca va declinando, va bajando y desaparece de la circulación. Ella, así como rápidamente empieza a aparecer en la circulación sanguínea, ella también tiene una desaparición rápida, se elimina rápidamente del cuerpo, es de la orina. Entonces, a través de la orina nosotros tenemos eliminación de mioglobina. ¿Cómo en el laboratorio nosotros podemos cuantificar? Con las tiras bioquímicas. Las bioquímicas que miden densidad, pH de la orina también van a medir la presencia de esta mioglobina en sangre. La mioglobina también va a facilitar la detección de un reinfarto, porque los niveles ascienden rápidamente. Entonces, mi paciente está reinfartando, en la
horas es ella la que primero va a aparecer y va a ser un buen marcador para esta situación. La mioglobina también tiene la ventaja de proporcionar sobre una posible extensión del daño de este tejido. ¿Cómo? Nosotros dijimos que después de 24 a 36 horas esa curva que subió tiene que declinar y tiene que bajar. ¿Qué pasa si después de 24 a 36 horas el valor de esa mioglobina todavía no está bajo, todavía no desapareció? Quiere decir que el daño que mi paciente está sufriendo es mucho más grande o la extensión de la necrosis de lo que me imaginaba, lo que yo esperaba. Una información sobre una posible extensión del daño que mi paciente está sufriendo. Los valores de referencia para esta mioglobina, a lo que es muy importante que ustedes sepan, es que el valor es diferente en hombres y mujeres. En los hombres, el valor de referencia de la mioglobina se ve un poco mayor que en las mujeres. ¿Por qué esa diferencia? Porque el hombre tiene más masa muscular que las mujeres. En personas de edad, en personas de la tercera edad, por ejemplo, esos valores de referencia también se ven aumentados, tanto en mujeres. Entonces, las diferencias son diferentes para el sexo. La sensibilidad de la mioglobina, nosotros podemos decir que es del 100% desde la segunda o la tercera hora, entonces, que empezó los síntomas de un infarto en mi paciente. También es que un valor predictivo negativo es importantísimo en el caso de no existir un infarto, nos dice ahí. Entonces, en las primeras horas, si no hay aumento de la mioglobina, entonces eso sirve para decirme si mi paciente tuvo un infartando o no. Algo importante que yo me olvidé de mencionarles antes de hablarle de la mioglobina, volviendo un poquito sobre el infarto. La Organización Mundial de la Salud dice que los médicos tienen que tener 3 parámetros para diagnosticarle a su paciente con un infarto. ¿Cuáles son esos 3 parámetros? El primer parámetro es la historia clínica del paciente. Entonces el médico tiene que saber la historia clínica de su paciente. ¿Qué es esa historia clínica del paciente? Nombre, sexo, edad, si mi paciente tiene alguna enfermedad de base, si es diabético, si es hipertenso. Yo pueda escribir el mapa de mi paciente, el mapeamiento de mi paciente. Entonces, ese es el histórico clínico del paciente. Segundo, número 2, electrocardiograma. Pedir un electrocardiograma. Y parámetro número 3 son los biomarcadores, las enzimas cardíacas. Entonces, las enzimas cardíacas en el laboratorio son esos 3 parámetros entonces que el médico tiene que seguir para poder diagnosticar un IA. Entonces, eso es la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Volviendo a la mioglobina, ¿por qué nosotros, otro motivo más del por qué decimos que la mioglobina es sensible pero no es específica? La mioglobina no se eleva solamente en el caso de un IAM, o el miocardio. Existen otras situaciones en que la mioglobina también puede verse presente en sangre. ¿Cuáles son esas situaciones? Por ejemplo, cirugía, insuficiencia renal, lesiones del músculo esquelético, choques eléctricos, distrofias musculares, rabdomiólisis. ¿Qué es rabdomiólisis? Son lesiones musculares grandes, cuando hay una ruptura muscular o lesiones musculares graves. Entonces, en todos esos casos, la mioglobina también se ve aumentada en sangre, no solamente en el IAM. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir entonces con eso? Podemos concluir que la mioglobina no es un indicador específicamente del daño miocardio. Ella ayuda también
para decir si mi paciente está infartando o no. Pero ¿cómo yo voy a saber? A través del histórico de mi paciente, de los síntomas del paciente. Voy a mirar los síntomas de mi paciente, pero no siempre ella indica sí o sí 100% un infarto agudo del miocardio. Justamente por eso, porque en todas estas situaciones ella también se ve aumentada, ¿sí? Prof, o que é radomiólise? A senhora falou, só que falou rápido. Radomiólisis son lesiones musculares graves o lesiones musculares grandes. En esos casos de la mioglobina también aparece y se detecta en sangre. ¿Sí? La segunda enzima importante son las troponinas. Las troponinas tienen esta sigla, TN. TN, cuando ustedes ven, se está refiriendo a la troponina. ¿Qué son estas troponinas? Son un complejo de proteínas que regulan la función contráctil del músculo estriado. Entonces, son ellas las que van a regular la acción de la actina y de la miosina para que haya contracción del músculo. Estas troponinas, ellas cuentan con componentes polipeptídicos diferentes. Esta es la troponina C, la troponina T y cada una tiene una función diferente. La troponina C va a fijar el calcio, la troponina T liga el complejo troponina a la tropomiosina y la troponina I es la que inhibe el complejo troponina-tropomiosina. Todo es para que ocurra la contracción del músculo. Esto es de forma de recordar más, nomás que ustedes ya vieron esto seguramente ya en bioquímica 1. Imagen, solo para que ustedes vean la diferencia de cada uno, troponina T, troponina C y troponina I. Cada una de estas subunidades existen isoformas que son específicas en cada fibra muscular del que proceden o del que viene. Entonces vamos a ver por separado cada uno. Vamos a empezar por la troponina I, que estas son las siglas TNIC o TNI también ustedes pueden encontrar, ¿sí? La troponina, entonces estas son sus siglas. La troponina I existe otra vez en tres formas diferentes, que son codificadas por 3 genes distintos. Genéticamente ellas son diferentes. Son encontrados principalmente en las fibras del músculo lento rápido y las fibras del corazón. Se expresan en el atrio y ventrículo del corazón. Debido a esto, nosotros podemos decir que la troponina es un marcador de laboratorio cardioespecífico, porque ella se expresa en el atrio y en el ventrículo del corazón. Entonces, cuando hay algún daño mayor, algún daño grande, cuando nosotros hablamos de daño mayor, nosotros nos referimos a un IA. Entonces, cuando solamente en esa situación en la que haya una lesión grave, estas troponinas son liberadas en la corriente sanguínea. Esta isoforma cardíaca, que es la forma I, se presenta precozmente en sangre. Más o menos después de 3 a 4 horas que mi paciente presentó los primeros síntomas de IAM, es la troponina que va aumentando su valor en sangre. Después de una lesión miocárdica menor, en una angina en un IAM, en anginas de pecho, también ellas pueden ser encontradas en sangre. La troponina, y entonces nosotros dijimos que aumenta de 3 a 4 horas después que mi paciente presentó los primeros síntomas. Persiste en la sangre más o menos 7 a 9 días después que mi paciente entonces empezó. Entonces ella va subiendo su valor 3 horas y va aumentando y persiste en sangre durante 7 a 9 días. Se ha demostrado su eficiencia para el daño miocárdico. Entonces, nosotros por eso decimos que ella es específica para el daño del miocardio.
Debido a esa cardioespecificidad que ella tiene, ella es muy útil también para monitorear a deportistas que practican deportes extremos para ver si tuvieron algún daño o lesionaron algún tejido del músculo. Hasta ahora, entonces, concentraciones elevadas de esta troponina de esta troponina I se ha encontrado solamente después del daño miocárdico, incluyendo miopericarditis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conclusión yo puedo llegar con esto? Me dice que las concentraciones elevadas se encuentran en la mayor parte de las veces cuando hay un daño miocárdico. Entonces yo puedo llegar a la conclusión de que la troponina I es absolutamente cardioespecífica. Nosotros vimos que la mioglobina es sensible, pero no es específica. La troponina es más específica y mucho más específica que la mioglobina. Ella tarda un poquito más, ella no es más precoz, la mioglobina es más precoz. La troponina no es tan precoz, tarda más en aparecer, pero se queda por mucho más tiempo en la corriente sanguínea y es cardioespecífica porque se expresa en el atrio ventricular del corazón. La troponina T también es conocida como las siglas TN o TC. También es considerada junto a la troponina I como uno de los principales marcadores precoz del infarto. Esta troponina T también aumenta más o menos después de la cuarta a la sexta hora que mi paciente empezó con sus síntomas de IA. Intracelularmente, esta troponina, tanto como la I, existen de una forma miofibrilar y de una forma citosólica. Esta forma miofibrilar es liberada después que ocurrió algún tipo de lesión, alguna necrosis en el miocardio. Por ejemplo, de 10 a 14 días en la corriente, en la circulación sanguínea. Esta troponina T también puede ser observada en sangre de pacientes que sufrieron ABC, pacientes con accidentes cardiovasculares. Debido a eso, nosotros podemos decir que la troponina T es menos cardioespecífica que la troponina I, porque ella también aparece en sangre de esas personas que sufrieron ABC. Entonces, la troponina T y la troponina I, cuando son positivas en una angina inestable, por ejemplo, marca un pronóstico desfavorable para el paciente. La angina, la famosa angina de pecho. Nosotros sabemos que la angina de pecho hay por grados. Entonces, está el que es leve, el que es moderado y el que es más grave. Cuando yo tengo un paciente con angina de pecho y tiene alta cuantificación de troponina, eso me da un mal pronóstico porque el daño se puede extender y mi paciente puede evolucionar para un IA. Entonces, por eso es importante el dosaje de las troponinas. Entonces, las troponinas son las enzimas menos sensibles porque tardan un poquito más para aparecer, pero son las más específicas. Más específicas que la mioglobina y son bastante utilizadas en el laboratorio para el diagnóstico de un IA. Vamos para la tercera enzima, que es la creatina fosfoquinasa sérica, que en sus siglas nosotros le conocemos como CPK, como CK nomás, o como CK total. Sinónimos, CK, CPK y CK total, significan la misma cosa, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros vemos en el laboratorio de esas tres formas. Esta CK o CPK total, ella se encuentra en tres subunidades divididas. Nosotros tenemos la CKMM, la CKBB y la CKMB. Cada una
tiene un sitio diferente de acción. Están presentes en locales diferentes. La CKMM está presente en el músculo esquelético. CKBB, cerebro, próstata, tracto gastrointestinal y otros locales que vamos a ver más enfrente. La CKMB está presente casi que exclusivamente en el tejido cardíaco y en un menor porcentaje puede estar presente en el riñón y en el diafragma, pero en menor cantidad. Entonces la mayor proporción de la CKMB está presente en el tejido cardíaco. ¿Cuál es el papel de esta CPK o CK total? La función de ella es actúa transformando la molécula de ADP en ATP para producción de energía de las células. Lo que dice acá, su papel fisiológico de la creatina quinasa es el principal componente fosforilado del músculo. Entonces, transforma una molécula de ADP en ATP usando la fosfocreatina como reservorio de fosforilación para que haya la presencia energética en las células. Esta CK total se encuentra elevada cuando se puede encontrar elevada en enfermedades del corazón como miocardititis severa, infarto agudo del miocardio. La porción más importante de esta CK en un IAM es la porción MB, porque la CK MB es la que está presente en el tejido cardíaco. Pero en algunos casos, por ejemplo, ¿sí? Tá meio rápido, não dá tempo de eu escrever. Tá. CK total se encontra elevada no infarto e quando mais? Miocarditis. Y en el infarto agudo del miocardio. Solamente que en el IAM, en el infarto agudo del miocardio, la porción más importante de la CK es la CKMB. La CKMB, como está presente en el tejido cardíaco, es ella un marcador más específico de un IAM, de un infarto, ¿sí? Que es lo que dice acá. Pero justamente a esta CKMB, cuando mi paciente tiene un choque cardiogénico, por ejemplo, la porción MM también puede aumentar. Entonces aumenta CKMB y CKMM también. La CK total en un infarto empieza más o menos a aumentar después de 3 a 6 horas que mi paciente inició con sus síntomas, ¿sí? Después de 3 a 6 horas ella empieza a aumentar, llega a su pico máximo 18, 20 a 30 horas después del inicio de los síntomas y después de 96 horas más o menos la curva va bajando y desaparece la circulación. Los valores de referencia también son diferentes en hombres y en mujeres. Los hombres tienen un valor de referencia un poquito mayor que las mujeres. Los valores normales también van disminuyendo de acuerdo a la edad. Personas de tercera edad, por ejemplo, tienen un valor de referencia más disminuido que personas más jóvenes, les voy a decir. Todas estas enzimas que nosotros el médico hace un seguimiento paciente. Por ejemplo, ustedes diagnosticaron a su paciente con infarto, van a empezar con la medicación. Normalmente el médico no pide solo un dosaje de las enzimas cardíacas, sino que puede pedir cada 12 horas o cada 24 horas. ¿Para qué ocurre eso? Para que ustedes puedan monitorear a su paciente, si su paciente está respondiendo bien al tratamiento, porque ¿cuál es la intención? Que la hormona que está aumentado baje, ¿verdad? Que baje, que vaya bajando aquel máximo. En la plataforma que después ustedes van a entrar, yo les anexé allá un artículo científico relacionado a la clase de hoy.
En ese artículo científico, si yo no me equivoco, está la curva de cada una de estas enzimas que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Está la curva de la troponina, la curva de la mioglobina. Entonces ustedes van a entrar y van a mirar después allá las curvas que siguen. ¿Por qué el médico pide el dosaje cada 24 horas o cada 12 horas? Para monitorear a su paciente. El objetivo es que si estas enzimas aumentaron, vayan disminuyendo y después desaparezcan de la circulación, ¿sí? La CPKMB o CKMB, que es la misma cosa, entonces es la más importante y vamos a hablar un poquito de ella. La molécula CK es un dímero entonces, que es compuesto por dos subunidades, por eso se llama CKMB. La subunidad M y la subunidad V, que son el producto de genes codificadores, o sea que genéticamente ellos son un poquito diferentes. Acá volviendo otra vez un poquito para recordar las porciones. La CKBB predomina la mayor parte de ella en el cerebro, próstata, estómago, intestino, hígado, vejiga, útero, placenta y tiroides. En todos estos locales nosotros podemos encontrar CKBB. La CKMM predomina en el músculo esquelético y también en el músculo cardíaco. La CKMB está presente en su mayor proporción, entonces porcentaje en el músculo cardíaco, tejido cardíaco. Y menor grado en el músculo esquelético, menor que 5%. Esta parte es importante que ustedes sepan, ¿sí? Que sepan diferenciar. Entonces, ¿cuál de estos tres acá es mi marcador específico para unidad? MB. CKMB, porque ella está presente casi que en su totalidad en el tejido cardíaco, ¿verdad? Pero dependiendo del cuadro del paciente, esta CKMM también puede aumentar. Entonces, pero la más importante acá es la CKMB. Las tres isoenzimas entran en el citosol de las células entonces. La necrosis miocárdica produce la liberación tanto de CKMB como CKMM en sangre, que es lo que yo le dije. Entonces, en algunos pacientes puede estar aumentado los dos, en algunos pacientes puede estar aumentado solo CKMB, por ejemplo. Entonces, depende mucho del paciente. Esta CKMB empieza a aumentar más o menos después de 6 horas que tu paciente empezó con sus primeros síntomas de IA. Y después de 12 a 12 horas aumenta su pico máximo. Pasando las 14 horas ya va declinando otra vez aquel gráfico y va disminuyendo de la corriente sanguínea. Esta CKMB tiene una vida sérica, o sea que una vida en la circulación sanguínea un poquito menor que la CKMB. Entonces la CKMB desaparece más rápido de la sangre, desaparece primero que la CKMB. Cuando hay un valor aumentado de los dos juntos. Entonces la CKMB más o menos 48, 72 horas después, ella ya empieza a declinar y desaparece de la sangre. La CKMB posee buena especificidad de órgano, aunque no es absoluta. ¿Por qué ella no es absoluta? Un ratito. Porque la CKMB no solamente, así como vimos la otra enzima también, aparece exclusivamente en el hígado, sino que existe también otras patologías u otras enfermedades en donde ella puede estar aumentando. Esas enfermedades, por ejemplo, traumatismo del músculo esquelético, enfermedades degenerativas, inflamatorias del músculo esquelético, hipotiroidismo, algunos tipos de síndromes. Entonces, por eso es bastante importante el histórico clínico de tu paciente. Cirugía cardíaca, si es que tu paciente en algún momento se sometió a una cirugía, miocarditis, cateterización, si es que tu paciente ya se hizo cateterización, todas estas
estas situaciones que están acá hacen con que esa porción se vea aumentada también. Entonces, acá nos dice, en lugar de establecer el diagnóstico de IAN a partir de una sola determinación, conviene que se efectúen una serie de mediciones cada 24 horas, que es lo que yo le dije. Entonces, 4 horas o cada 12 horas, el médico puede pedir análisis para detectar estas enzimas. Con un solo análisis no se puede diagnosticar, pero no se le da acompañamiento al paciente. Entonces, acá en este slide, yo les puse para que ustedes sepan un poquito que la CKMB, cuando es liberada en sangre, ella es captada por una enzima, por esta enzima, y se convierte en CKMB1. Existe en la práctica médica, haciendo artículos científicos, una relación que nosotros conocemos como relación CKMB2 por CKMB1. Esta parte es interesante que nosotros trabajemos con artículos científicos y que ustedes puedan hacer las anotaciones y hacer esta relación para diagnosticarle a tu paciente si está con un infarto o si no está con un infarto. Esta parte yo le puse más para que ustedes sepan que existe esta relación. Infelizmente, de una forma virtual es un poquito más difícil de entender porque practicando y haciendo nuestros casos clínicos es más fácil. Entonces, cuando yo hago esta relación de CKMB2 y CKMB1 y me da menor que 1.5, indica infarto agudo de miocardio con una gran sensibilidad. Entonces se hace esta cuentita para saber. Sí, vamos a ver si conseguimos hacer un foro o algo así, trabajar con un artículo científico para que podamos hacer esta relación. Pero no se preocupen en entender bien esto ahora. Esta relación, por ejemplo, yo no les voy a poner en la prueba, no va a caer una prueba, porque tenemos que trabajar más para que ustedes aprendan más y también para que ustedes se ambienten más, pero yo les puse para que ustedes sepan, ¿sí? Enseguida, João, acho que, no sé si el intervalo, João. Enseguida vamos a dar un pequeño intervalo, ¿sí? Ya está casi acabando. Y vamos a dar un pequeño receso. Yo sé que no es fácil, volvimos recién, no es fácil, no solo para ustedes, para nosotros tampoco es fácil, ¿sí? Pero no se preocupen porque cuando ustedes lean el artículo científico que yo les di a ustedes, ahí ustedes van a poder entender más. Hoy no van a ser dos contenidos, hoy es solamente este contenido, justamente porque este contenido es un poco extenso y también hay muchas cosas. Hoy va a ser este contenido y vamos a tener una actividad, ¿sí? Solamente este contenido que ya está por terminar. Vamos a entrar ahora en una enzima que se llama LDH o lactato deshidrogenasa. Esta lactato deshidrogenasa es una enzima que está localizada en el citoplasma de las células. Esta lactato deshidrogenasa, como ustedes pueden ver acá, tiene un peso molecular de 140.000 Dalton, que nosotros dijimos allá más enfrente cuando hablamos de la mioglobina. Yo le dije a ustedes que cuanto mayor el peso molecular de las enzimas, tardan más en aparecer en sangre, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, la mioglobina tenía 17.000. Esta enzima, la LDH, tiene 40.000 su peso molecular. Eso quiere decir que es mucho más grande y mucho más pesada, ¿verdad? Entonces, esta LD, ella se divide en una porción H y en una porción M.
La LDH está presente en casi todas las células, el miocardio, músculo y glóbulos rojos. Entonces, en todos estos locales ella está presente. La subunidad, lo que a nosotros nos interesa, es unidad, porque es una unidad que se encuentra principalmente en el corazón. Y la subunidad M se encuentra en más proporción, en más cantidad en el hígado, ¿sí? ¿Cuándo empieza a aumentar esta enzima? Aumenta más o menos después de 12 a 16 horas de los síntomas del daño miocardio. Entonces, vieron como ella tarda bastante para aumentar, para ser liberada en la sangre. ¿Por qué tarda más? Debido a su alto peso molecular. Es una proteína, una enzima más pesada y más grande. Más o menos después de 30 a 40 horas llega a su pico máximo y permanece más o menos 10 a 12 días presente, presente en la circulación sanguínea. Vamos a ver nuestra penúltima enzima, que es la glutámico oxalacético transaminasa, GOT, Prof, AST. a subunidade H é do coração e a M do fígado? Sí, acá voy a volver, mira. La subunidad M se encuentra principalmente en el músculo esquelético y en el hígado. Y la subunidad H se encuentra principalmente en el corazón, la LDH. Mas esse se perguntar, pode falar que a subunidade H é específica ou também não pode falar que é específica? La LDH no es tan específico como la troponina, por ejemplo, en comparación a la troponina y a la CKMB, ¿sí? Pero también es utilizada como parámetro para el acompañamiento de tu paciente. Pero más específica es la CKMB y la troponina. Acá en esta parte dice, mira, tras la lesión miocárdica, la actividad de la LDH aumenta menos rápidamente que la CK total o la CKMB. Lo más importante, gente, que ustedes tienen que tener en cuenta son la ubicación, dónde se encuentran específicamente. Dependiendo de dónde se encuentran, ahí ustedes tienen que quitar que si es específica o no es específica, ¿sí? Acá, por ejemplo, la subunidad H se encuentra principalmente en el corazón, pero no toda su totalidad. ¿Y por qué no podemos decir que ella es específica? Porque ella tarda mucho en aparecer. 2 a 16 horas después. Entonces podemos decir que la troponina y la CKMB tienen una actividad mucho mejor que esta enzima, ¿sí? Pero ella también es utilizada. ¿Está bien? La otra enzima, que es la AST, la función de esta AST es la de, voy a ponerla acá, la aspartato aminotransferasa. Ella se encuentra en suero, no solamente también en el IA, sino que en varias otras enfermedades ella se encuentra aumentando. Principalmente en las enfermedades hepáticas. La mayor cantidad de ellas se encuentra en el hígado, la mayor proporción de ellas se encuentra en el hígado. Esta AST hoy en día, ella ya no presenta ventajas sobre las otras enzimas cardíacas. Pero ¿por qué yo les puse a ustedes la AST? Solo para que ustedes sepan, antiguamente, si ustedes encuentran por ahí alguna vez literaturas más antiguas, por ejemplo, ustedes van a ver que se utilizaba la AST como diagnóstico para un IA. Después se fueron haciendo estudios y vieron que ella no es tan eficaz. Hoy en día ya casi no se utiliza, no es lo muy utilizo por los médicos, pero yo les puse para que ustedes sepan que ella también existe y también existe. Incluso en el artículo que yo les
ustedes van a ver así más o menos en el final, dice otros biomarcadores. Existen también otros biomarcadores, pero estos son los más importantes. Y la AST yo les puse porque así como le dije antiguamente, ella era bastante utilizada. Así como dice acá en este slide, se debe abandonar el uso de la AST como marcador de lesión miocárdica porque ella no es específica del miocardio. Ella se encuentra mucho más presente en el hígado, en los hepatocitos, que en el miocardio, ¿sí? Acá yo le puse otros hallazgos hematológicos. En esta parte, otros hallazgos hematológicos. Yo le puse esto para que ustedes sepan que en el paciente que está infartando o que presenta síntomas de infarto, no solamente las enzimas cardíacas son las que van a estar totalmente fuera del valor de referencia normal, sino que, por ejemplo, un hemograma, el hemograma de tu paciente también va a presentar alteraciones. No se preocupen porque la parte de hemograma nosotros vamos a estudiar todito separadamente cada parte del hemograma. Pero esto es para que ustedes sepan nomás que también el hemograma de tu paciente va a estar alterado, como por ejemplo sus glóbulos blancos van a estar aumentados más o menos después de las primeras 2 horas que tu paciente presenta los síntomas de LIAN, ya va a estar aumentado esos glóbulos blancos. Entonces en el hemograma también ustedes van a ver ciertas alteraciones. Esta parte vamos a estudiar en la parte de hemograma también. No se preocupen si ahora no entienden, pero es para que ustedes sepan que también hay alteraciones en el hemograma, ¿sí? Y por último tenemos la PCR o la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva es una proteína que no encontramos también normalmente circulando en sangre, sino que ella se encuentra solamente cuando hay algún tipo de inflamación. Entonces, lo que ella me dice es que mi paciente está con algún tipo de inflamación, pero no me dice dónde mi paciente está, dónde y qué es lo que mi paciente tiene. Ella no es nada específica, sino que ella sirve más como auxilio. Cuanto mayor yo tengo el valor de mi PCR, quiere decir que la inflamación, que mi paciente está con una gran inflamación. En el caso del infarto, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con síntomas, dolor torácico, hormigamiento de las manos y la PCR está bastante aumentada, entonces indica que hay una gran inflamación. Él no es un marcador específico. El resultado de la PCR en el laudo del laboratorio viene como positivo o como negativo. Una persona sana que está normal siempre es negativo. Ahora si aparece positivo, se hacen diluciones para saber la cantidad de PCR. Cuanto mayor está mi PCR es porque más grave es mi inflamación, ¿sí? Entonces estos son los marcadores cardíacos que ustedes aprendieron hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta a la clase sobre la materia? ¿Quieren preguntar algo? Eu quero te pedir uma coisa, prof. Sí. Para a senhora falar um pouquinho mais despacito. Bueno, eso es mi problema. Algunas veces yo hablo muy rápido, siempre, ¿verdad? Siempre yo hablo muy rápido. Pero tienen que decirme, prof, calma un poco, vai mais devagar. En la hora díganme, ahí yo voy a desacelerar, ¿sí? Pero vamos a mejorar. Está bien, normal. Certo, obrigado. ¿Quién quiere tomar café? Bueno. Vamos a dar un receso de 15 minutos, ¿está bien? Y después de 15 minutos volvemos. Bueno, profe.